Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros, y hoy vamos a rescatar algunos libros de novela romántica. Bueno, esta semana es la semana de San Valentín, la semana de los enamorados, la semana del amor, y he decidido que en vez de enseñaros novedades de novela romántica, porque es lo que se enseña en la mayoría de los canales, en plan me gustaría ver, mira estos, pues voy a enseñar quizá de los libros más antiguos que hay en mis estanterías, y si os apetece, los hay en las bibliotecas, los podéis encontrar algunos, ya me he fijado que pueden estar o en Kobo, o en Kindle, o en la casa del libro en su ebook para leer, y creo que están a un precio, por lo que algunos por lo menos, bastante asequible. Bueno, vamos al lío porque hay bastantes autoras con historias interesantes que en su momento me gustaron y que, bueno, tengo por casa y que me apetece enseñaros, porque a veces hay que enseñar pues libros que hace tiempo que han pasado y que igual conocéis o no conocéis. Raquel Struch, Bésame mucho, que es el primer libro de una biología, de una trilogía. Bueno, en este caso solo me leí el primero, la verdad es que estaba bastante bien. Es una, digamos, comedia romántica, muy entrañable, muy divertida. Me lo pasé muy bien, pero bueno, en su momento yo no sabía que había una biología, tampoco me enteré de que había salido el segundo, es que creo que era una trilogía al final, ¿eh? Entonces, como perdí el hilo, es una editorial que es Tombouctou, que no sé si ahora sigue existiendo o no, bueno, pues me quedé ahí con las ganas cuando me enteré, bueno, pues ya estaban como descatalogados los otros dos libros, creo que la trilogía se llamaba Bésame, aquí no lo pone, claro, porque este es el primero. Y bueno, ya os digo que si queréis reíros un rato, divertiros y disfrutar de una novela romántica de las que en aquel momento se llamaban chick lit, que ahora, bueno, no hay mucho, ya este género pues parece que ya no se le llama así, o ya no hay muchas catalogadas de esta manera, bueno, pues esta sería vuestra novela. Casualmente también hay autores que publican novela romántica, una novela romántica no sé si decir entrañable, pero que tiene sus claroscuros. Es un autor que me gusta mucho. Todas las novelas que leí, y tiene bastantes, pero no las he leído todas, pero todas las que leí de este autor, la verdad es que me han encantado, porque son novelas románticas, no sé si decir románticas, pero sí de romance, que dejan un buen sabor de boca, que también son como de superación. Hablo de Nicholas Sparks, que en este caso os voy a enseñar, por no enseñaros todas las que tengo, que tampoco es que sean muchas, creo que de este autor me he leído 2 o 3, Tal como somos, es el autor del Cuaderno de Noah, y esta, bueno, no es la última precisamente, este es del año 2015, o sea que miraros dónde va, por eso estoy diciendo que os voy a enseñar casi de las más antiguas que hay en mis estanterías, ¿no? Siempre son personajes que tienen algún, no sé si decir conflicto, ¿no? Pero alguno de ellos o los dos, pues vienen de matrimonios rotos o de un problema crucial que le hace separarse, pues de la sociedad o de la gente, o de intentar evitar enamorarse. Habla, incluso en uno de sus libros también trataba el tema del divorcio, ¿no? De cómo lo podía llegar a asumir una niña, ¿no? Y que cómo lo llevaban los padres o cómo trataban de manipular, ¿no?, a la niña para ponerla en contra de los otros. La verdad es que es un autor que toca unos temas dentro de estas historias de romance muy interesantes y además muy bien. Porque los hombres también pueden escribir así novelas románticas. Este lo había leído hace muchísimo tiempo, me lo había dejado una amiga y yo después lo encontré en una librería de segunda mano, lo releí, me encantó. Es El castillo de las palomas, de Constance Heaven, que es una escritora, creo que es inglesa o no sé dónde es. Bueno, no nos dice aquí de dónde es. Está publicado por Círculo de Lectores, pero la acción transcurría en Sevilla y puedo decir claramente que es el primer libro de novela romántica, creo que leí en mi vida, y debía de andar por aquella época, no sé si tenía 16 años, 16, 17, o sea que, mirad si es antiguo, a ver,
de qué año es este libro. A ver. De 1984. Bueno, yo lo leí un poco más tarde, pero sí, o sea, ya veis además las portadas que son súper antiguas y demás, o sea, de la época en concreto, porque eran casi todas así, pero bueno, a mí me había maravillado este libro, porque era así, claro, de las historias de romántica que me gustan a mí, generalmente me suele inclinar más por las historias de romance ambientadas en un ambiente más histórico, ya sean Highlanders, escoceses, la época de la Revolución aquí en España, la Edad Media en España, o sea, trasladémonos todos a una época anterior a la actual, y entonces pues bueno, tiene que ser muy malo o no tener muy buena ambientación o algo así para que no me gusten, pero generalmente todas esas novelas románticas me solía gustar. Otro así, de ese estilo súper antiguo, es Por siempre en tus brazos de Kathleen Godwin, que además hace poco había releí, a ver si lo pone por aquí, Una rosa en invierno, que creo que tiene continuación. Yo había leído en algún sitio que esa historia tenía continuación, o que había otro libro relacionado, o que participaba alguno de los personajes de esa historia. Ya veis, portada antigua, este libro sería de 1992. Entonces, pues en aquel momento me había gustado mucho Una rosa en invierno, y bueno, me dije, me voy a leer otro más de la autora. Y que en aquella época eran las historias precisamente que se escribían pues de esa manera, de ese estilo, que igual hoy algunas de estas historias, bueno, pues pueden resultar un poco anticuadas. No por la trama en sí, sino por lo que realizan sus protagonistas masculinos. Otra autora súper clásica dentro de las novelas románticas, que también, si quieren, ya las podían reeditar algunas en bolsillo, porque fijo que yo me compraría más novelas de las que tengo, porque es una autora que a mí me encantaba. Esta novela, Al llegar la medianoche, bueno, ya veis que las portadas siguen siendo más o menos del estilo. Sin embargo, esta, aparte de tener una historia romántica, esta no sé en qué estamos ambientada, ¿en la época de la Regencia? Creo que sí. Sé que esta tenía toques de misterio, había asesinatos, había una investigación que tenían que llevar. Aquella. Sí, estamos en la época victoriana. O sea, sé que era la época de la Regencia, época victoriana, pero para no equivocarme de época, por eso preferí mirarlo. Pues eso, había asesinatos, había un misterio, porque dentro de esos asesinatos alguien había robado unos papeles que eran indispensables, y bueno, entre los sospechosos, bueno, pues podía estar alguien un poco peculiar, digamos. Entonces, bueno, investigando, enamorándose, pues encontramos a una pareja. No sé si podríamos decir que, teniendo en cuenta que yo no leí muchas historias románticas, no lo sé decir a ciencia cierta, pero una de las primeras investigaciones protagonizadas en un ambiente de una novela romántica victoriana, yo creo que fue de las precursoras. Y Amanda Quick, aparte de esta novela, así con este mismo estilo de que haya una mujer que investigue, incluso en alguna llega a tener alguna mujer detective ambientada en novelas de época, pues tiene alguna más. Yo creo que había una trilogía, pero no sé decir exactamente, pero sí. Amantes y sabuesos es el otro que leí, que era más o menos parecido. Y debía de ser el primero de una trilogía, sí, pero aquí no lo menciona, por lo tanto debió de ser en su momento el primero. Otra, que es una serie romántica por excelencia, también de época, no puedo deciros, bueno, en este caso ambientada en Estados Unidos. Con una serie súper espectacular, diga, serie filmográfica, que tuvo mucho éxito en su momento, que empezaron a reeditar y que yo sepa, tengo que seguir buscando. Son como 7 libros y solo se publicaron 2, por lo menos en bolsillo. Entonces me he quedado con el primero y con el segundo. Y este sí que lo tengo pendiente porque me gustaría tener toda la serie para poder leerla. Es Poldark y el primero es Ross Poldark, escrito por Winston Graham. Bueno, pues así que me quedé con las ganas. En principio, que yo sepa, en formato bolsillo, porque lo estaba haciendo en bolsillo, pues solo sacaron 2 libros. Y el resto, bueno, pues si los quiero, los tengo en inglés o no hay. Las ganas, pues de eso, de que muchas editoriales
aún hoy lo hacen, pero antes eran más asiduas en esto, empezaban a publicar series y no las terminaban. Entonces, pues nada, uno se queda con las ganas y después, ¿qué haces? La lees y te quedas con las ganas de los siguientes, bueno, que igual después no nos gusta, o esperas por algún medio intentar conseguir los otros libros. Y a propósito, como podéis ver, por ejemplo, las novelas de Amanda Quick, alguna de las novelas que os voy a enseñar ahora, que las tengo en bolsillo, en su momento las estaba publicando la editorial Vergara, que era una editorial que publicaba muchísima novela romántica y tenía su propio premio de novela romántica. No sé, ahora se ha decantado, la verdad, publica algún que otro libro muy esporádicamente de novela romántica. Parece que otras editoriales del grupo pues se dedican quizás o le llevaron esa parte de la literatura, digamos, así como Selecta, que publica más en digital. Y Vergara perdió toda su esencia en lo que es ese sentido, ¿no? Ahora publica pues más libros, algunos de autoayuda, de dietética y cosas así. Bueno, bien, pero yo sabía, por lo menos antes, que yo, si quería una novela romántica de mis autoras favoritas, estaban ahí en Vergara y ahora pues me he perdido. En su momento hubo una colección que solo sacaron, no sé si 6 libros, B de bolsillo, pues sacó este libro que es La antigua magia de Lisa Kleypas y La noble ladrona de Marianne Horazal y también Horazal. En esta edición también tengo, que me encantó, La lista del asesino de Julie Garwood, A las 8 en el Thyssen de Nieves Hidalgo y Persuasión de Johanna Heisler. Bueno, este de Persuasión, por ejemplo, en su caso, os voy a enseñar ahora otro libro, es que esta sí la tengo en diversos formatos y libros. La verdad es que estos 2 libros me encantaron en su momento mucho. Bueno, si he de escoger entre los 2 en aquel momento, debo reconocer que me gustó más el de Marianne Horazal. Que estaba diciendo yo cuando leímos justo un libro de esta autora, era de esta autora, ¿no? Sí, el año pasado, que no había leído nunca nada de esa autora y ahora pues rescatando los libros para enseñaros de novela romántica, yo anda, mira, pues resulta que sí, pero yo sabía el libro, sabía el título del libro, pero no me acordaba de quién lo había escrito. Bueno, pues todos, como veis, lo que os estoy enseñando prácticamente, menos el de Nicholas Sparks y Bésame mucho, son ambientados en la época de la época victoriana, regencia y demás. Pocas sorpresas hay. Ambientado también en la misma época de Diana Rubens, Detrás de tu mirada, que pertenece a una serie que casualmente el primero, que es Detrás de la máscara, fue premio ganador, como ya os dije, del premio Vergara. No sé exactamente cuál, si el 12, el 13 o algo así. Estaba relacionado con Whitechapel porque la acción transcurría ahí, había también asesinatos, misterios. Me tenía enganchada desde la primera hasta la última página. Y desde luego esta trilogía, si no la habéis leído, la tenéis que leer porque la vais a disfrutar. Entonces, ahora que la estaba cogiendo, dije yo, ¡ay, qué ganitas de volver a hacer una relectura de este libro! Pues en algún momento caerá. Este año le ha tocado relectura a Ruth Lerga con sus mosqueteros, que se llama la serie. Bueno, ahora ya se llama de otra manera, pero en su momento se llamaban Los Mosqueteros. Igual para el año me propongo hacer relectura de la trilogía de Diana Rubens. Joanna Lindsey es una autora, también está entre mis favoritas, tiene una serie infinita, bueno, infinita porque son muchos libros, que es la serie de los Mallory, que no la he terminado de leer completa todavía, y eso, que la tengo en distintos formatos, la tengo en este de bolsillo, la tengo en el que sacaron en este formato, en versión de rústica, en versión tapadura, en formato grande, que como podéis ver, a mí lo de por tener una serie en distintos formatos, evidentemente, si me daba, me dejó de dar cuando intenté hacerme con la serie completa de los Mallory, porque era imposible encontrarlos en el mismo formato. Encima en versión algunos con portadas de estas antiguas. Esta ya es más moderna porque los estaban reeditando. Después se quedaron a medias. Ay, qué deciros de esta serie. Y que los... no sé si eran 15, 17 o algo así. De esos me había leído como 6, o sea que ya veis aún los que me quedan, los estaba disfrutando, era una maravilla, que se pueden leer
también dentro de esta serie hay como subseries, pero algunos se pueden leer de forma independiente, ¿vale? Porque los protagonistas de los otros libros o bien son familia o bien son descendientes. Las que son subseries, digamos que sí, que se recomienda leerlos por orden. Pero bueno, esta saga super mega familiar que empieza en una época, a ver si no la estoy liando yo con la otra autora, allá por la Edad Media y que prácticamente llega hasta el siglo XIX, bueno, pues que se pueden ir leyendo de forma independiente algunos. Primero informaros, porque ya os digo que dentro de esta propia serie hay como subseries. Otra autora que tiene también una serie sumamente larga y bueno, después también tiene múltiples series, que es una de las clásicas, o sea, yo creo que las grandes autoras de la novela romántica, antes de que aparecieran Julia Quinn, Sarah McLean y todas estas grandes autoras hoy, que se les consideran las reinas de la novela romántica, pues eran Joanna Lindsey y Jude Bros. Sin lugar a dudas. Esta, digamos que es la saga Montgomery, que también es infinitamente larga, tiene subseries y la primera que habría que empezar a leer pues es justo esta subserie, que es una tetralogía, creo recordar, a ver si no me equivoco, sí, una tetralogía, una trilogía que se llama Audaz, dentro de lo que es la familia de los Montgomery, porque después hay los James Montgomery, los Montgomery en no sé dónde, bueno, hay de todo, hasta hay piratas. Pero claro, esta también empieza en la Edad Media y acaba llevándonos a, bueno, no a la actualidad, pero sí al siglo XIX, principios del XX, o algo así. Bueno, Edad Media, sí, más o menos, Edad Media, finales de la Edad Media, por ahí. Deciros que el primer libro de la autora que leí, que además lo leí sin querer mal, formaba parte de esta subserie. No leí el primero, que leí, no sé si el tercero, y me encantó. Y a partir de ahí pues dije, bueno, pues voy a leer esta serie también, que la tengo también sin terminar porque pasaba lo mismo. La empezaron a publicar, la iba reeditando en bolsillo, también la tengo en formato grande, en formato no grande, o sea, un caos para no tenerla completa. Por lo tanto, aún también estoy a medias con la serie. Y la verdad es que al quedarme a medias, estar metiendo otros libros y recordarlas ahora que os las estoy enseñando y las estoy sacando para disfrutar de esta semana del romanticismo, digamos, o de esta semana romántica, me apetece tanto como escogerlas y decir, ay, pero lo quiero volver a leer, pero lo tengo que volver a leer y así a ver si continúo la serie. Entonces en algún momento me tengo que poner, volver a releerlos y sí o sí terminar ya la serie, intentar conseguirlos como sea. Otra autora que también escribe novela romántica, ahora se está metiendo también, creo que por lo que vi, en más novelas también de toques románticos con paranormales y algo de fantasía. Esta ya es más actual, ¿eh? Este libro, digo, este es del 2022, pero bueno, aún nos queda, es más actual, es que la tengo en el medio de estas clásicas, digamos, es Moruna Stringana, el marqués que no debería amar, pero vosotros os fijáis que si no están ambientadas en la Edad Media o con los Highlanders, son todas de la época victoriana. O sea, yo tengo un claro amor por esta época y esta ambientación romántica, que no se diga. Pues esta, sin embargo, esta novela que os voy a enseñar ahora, ya no estamos en la época de la regencia, es más casi a principios del siglo XX, digo, por mostraros algo diferente también. Está escrita por Maite Esteban y es La colina del almendro. Nuestra protagonista vive en Boston, se ve obligada a casarse con alguien noble y acaba teniendo que venir a Inglaterra por obligaciones familiares. Todo el mundo, venganzas, amores increíbles, guerras. Estamos a principios del siglo XX, por lo tanto nos vamos a encontrar con una guerra también, tristezas, penurias, superación y un amor muy bonito, muy entrañable. Quizás es bastante diferente en el estilo, digamos, a todas las novelas que os he enseñado de momento. Otro libro ambientado también en la época de victoriana, de la regencia, 1810, que es una novela romántica con mucha pasión, mucho suspense también, porque nuestra protagonista tiene que investigar o vengarse de la persona que ha causado la muerte de su hermano. Escandaloso, de Karen Roberts.
Como veis, esta es edición bolsillo, respetando la portada antigua. Bueno, como la tengo forrado, no sé si se ve bien, pero bueno, habéis visto qué portadas. Yo creo que me gustan más las de hoy en día, porque esto, no sé, es así un poco peculiar, ¿no? Pero bueno, que la trama, la verdad, es una autora que descubrí poco después, cuando ya estaba metida con Jude Deveraux, Johanna Lindsey. Bueno, pues descubrí a esta autora con esto, toque de romanticismo, con venganzas, suspense, querer vengarse y averiguar quién es de verdad el que mató al hermano de nuestra protagonista. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Evidentemente, aunamos no investigación así, pero esa pequeña toque de venganza, amor y algún que otro malentendido por el medio y clichés típicos, pero bueno, que la historia estaba muy bien. Otra autora, que es la misma, o sea que os voy a enseñar dos libros de la misma autora, pero digo, porque este ya está, si este estaba basado en esa época victoriana, este digamos que es más actual, o sea, ambientada pleno siglo XX, digamos, no XXI. Superstición de Karen Robards también, novela de amor, suspense, thriller romántico, digamos, y que lo ha sabido manejar muy bien. La verdad es que esta historia me enganchó desde el principio hasta el final. Bien. Bueno, otras dos novelas, autoras, yo diría que estas ya son, no sé si decir, voy a mirar el año más actuales, bueno, más actuales sí, porque este es del 2020 y este es del 2014, pero bueno, algo más, bueno, este no, pero este sí, es algo más actual. Nuria Rivera, que también, bueno, ahora Nuria Rivera, la verdad es que se está publicando bastantes libros de ella en Selecta, alguna que otra novela de vez en cuando sacan edición de rústica. Aquí os presento Esa locura llamada amor. Es un libro que me encantó en su momento, de esta autora, en casa de, no sé si debo de tener 2 o 3, salvo estas colecciones que estaba sacando la revista mía con los libros estos que eran de Selecta. Iba de un muchacho que se opone a los deseos de su padre era un cirujano inminente, estamos a principios del siglo XX, finales del XIX, creo recordar. Sí, finales del XIX, 1888. Su padre pues era un eminente cirujano y él decide que no quiere ser cirujano, que quiere ser médico de enfermos mentales, ¿no? Y nuestra protagonista pues quiere ser una gran modista, teniendo en cuenta la época en la que estamos, que su padre es un personaje también influyente, digamos, de estos todopoderosos y demás, pues dices tú, su padre va a ser igual que el otro y se lo va a prohibir. Bueno, no, pues su padre, digamos que acepta con algún que otro pero, ¿no? Evidentemente, estos dos jóvenes se van a encontrar y pasarán cosas. No puedo deciros más, pero la verdad es que el libro estaba bastante bien. Historia de amor, superaciones, reencuentros. Y ya veremos si pueden superar alguna cosa que ha sucedido en el pasado para poder reencontrarse y enamorarse. Bueno, porque enamorarse es que sí que se enamora, pero bueno. Nieves Hidalgo, que no sé si tengo todo. Bueno, me faltan algunos que otros libros que no han salido en papel, que los se publica directamente en digital, pero bueno. La mayoría en su momento, cuando los publicaba en papel, sí que los tengo. Este nunca fui capaz de quitarle la pegatina, o sea que ahí se quedó con ella. Supongo que ahora he visto por ahí que si le aplico el secador la podré sacar, pero tengo miedo a estropear la portada, bueno, la sobrecubierta, porque encima el libro sin ella no es que sea muy allá. Bueno, pues eso, que de esta autora tengo prácticamente casi todo lo que sacó también en papel. Últimamente, pues como lo sé de sacar casi todo en digital, pues no lo tengo. O sea, sí lo tengo, pero me gustaría tenerla ahí, porque tengo una estantería toda completa con todos los libros de Nieves Hidalgo. Este está ambientado aquí en España. Bueno, la mayoría de ellos, aunque llevan nombres extranjeros, bueno, Ariana, no es que suena así muy, desde mi punto de vista, muy español, pero bueno, transcurre en España y en este, bueno, os enseño este casualmente porque vamos a entrar en un complot para asesinar a Alfonso XII. Me va a encantar releerlos porque sí, en eso estamos, porque en el club de Yo Soy Todo Lo Que Leo nos hemos propuesto leer todos los libros de Nieves Hidalgo. De momento ya hemos leído 2.
Entonces, bueno, a ver si podemos leer por lo menos otros 2 este año, porque nos queda Nieves Hidalgo para muchos años si solamente leemos 2 libros al año. Pero bueno, por lo menos lo disfrutamos. Y hasta aquí, de momento, os enseño, bueno, pues eso, varios de los libros que había en mis estanterías, rescatando novelas de autoras de novela romántica. Aún me quedan unas cuantas más, pero por no hacer el vídeo sumamente largo y dejaros autoras para otros años, para esta época del mes, y rescatar autoras de novela romántica, pues yo creo que son de las más interesantes, de las que tengo ahora resulta que muchas ganas de volver a releer algún que otro libro, de tratar de completar las series. Por lo tanto, habría que releerlos desde el principio porque de algunas cosas sí me acuerdo y de otras no. O sea, volverles a coger cariño, porque fueron algunas, pues eso, los primeros libros que leí de novela romántica. Que en su momento sí me habían gustado, pero tampoco me habían hecho, ¡chis! Me gusta este género. No, bueno, estaba bien, me gustó. Pero lo mío era en aquel momento pues las novelas de aventuras clásicas tipo Los Mosqueteros, El Conde de Montecristo y todo eso que me siguen gustando hoy en día, la histórica y el thriller, y ya está, y que no me movía prácticamente de ese mundo. Entonces esos pocos que iban cayendo, pues como podía, si caía, bueno, pues ahora lo meto por ahí por el medio, después ya veremos. Y sin embargo, bueno, pues ahora digamos que es un género más, pero con un cliché típico en mi vida, porque fuera de eso prácticamente ya veis que no tengo mucha novela romántica diferente que no sea ambientada en épocas históricas. Es algo que va en mí, debe de ser porque me gusta mucho la novela histórica, entonces pues vamos a trasladar también la novela romántica a esa época y entonces la disfruto, pues sí, la disfruto. ¿Y vosotros qué tipo de novela romántica os gusta? ¿La ambientada en la actualidad? ¿En alguna época histórica en concreto? ¿O qué tipos más así de clichés, digamos, en torno al género romántico os gusta? Contadme abajo, recomendadme libros de novela romántica que igual puedan estar interesados. Ya os digo, ahora por ejemplo estamos leyendo a Nora Roberts en el club, con La maldición de las 7 novelas. La verdad, de momento debo decir que me está gustando, teniendo en cuenta que ya he leído como 2 libros de la autora, o una serie, una trilogía, otro libro suelto y que bueno... Pero bueno, este momento me está gustando, debo decirlo. He regresado con Ruth Lerga, que me encanta y la sigo disfrutando. Estamos con Brenna Watson. ¿Qué puedo decir si me encanta Brenna Watson? Y después de este solo me quedaría un libro de esta autora, salvo que saque otro libro este año. Y bueno, así estoy disfrutando de lo que es este mes de febrero. Y con este vídeo ya os digo, se aventuran más relecturas de novela romántica, porque me he quedado con las ganas. ¿Sabéis esa sensación de, ay, qué bien me lo he pasado con este libro, ahora lo quiero, necesito que me dé, pues eso, tiempo para leer más y volver a disfrutar de estas historias, porque me apetece releerlas? ¿Qué queréis que os diga? Decidme si conocíais alguna de estas autoras que os he enseñado hoy, si os habían gustado en su momento, si os apetecería releerlas, volver a disfrutar de sus historias, o si creéis que de verdad se van a quedar antiguadas. Ya os digo que igual en algún caso sí, en otros igual no. Todo es cuestión de cómo cuenta la historia la autora, si puede superar las barreras del tiempo o se queda anclada en aquellos clichés que estaban de moda en el momento en el que se fueron escritas. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos y nos vemos en próximos vídeos.